bienvenidos a Cristianismo Profundo. Dios los bendiga. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos han seguido durante todo este trayecto desde que comenzamos este espacio. Aquellos que se han tomado una pausa, pues los animamos a que sigan ahí una vez más con nosotros en Cristianismo Profundo. Hemos llevado este estudio ya por varios meses y tenemos ahí en nuestra página en YouTube, tenemos muchas más estudios que a lo mejor pueden ser de edificación para usted en lo personal y para su iglesia. Si usted lo quiere usar para su iglesia, para algún estudio bíblico en casa, pues puede usarlo con toda confianza. No cobramos derechos reservados, entonces pueden usarlos para edificación. Para eso se creó este espacio, ¿no? Y pues hoy vamos a continuar con esta lección que dejamos en pausa la semana pasada. Seguimos con el estudio del pecado, al servicio y a la vida eterna. Estamos ya en el espacio de la vida eterna, estamos hablando de la vida eterna, los tiempos finales. Entonces, le hacemos la recomendación de cada semana, tenga ahí a la mano su Biblia, lápiz, pluma, papel, una bebida, lo que usted guste tener ahí. Y no se pierda en las preguntas que vamos a mencionar en esta tarde, que están interesantes. Y antes de comenzar, pues vamos a pedirle al pastor Giovanni que nos dirija en una oración. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por guardarnos y bendecirnos durante este día, Señor, porque sabemos que cada día, Señor, experimentamos de tus bendiciones y de tus misericordias, Señor. Gracias. Y en este momento, Señor, delante de tu presencia, Señor, abrimos tu palabra con la intención de aprender de ella, Padre. Pero también reconocemos, Señor, que necesitamos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude y aplique tu palabra, Señor, en nuestro corazón. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a tratar este tema con sobriedad, con seriedad, Señor. Y ayuda a cada una de las personas que se dispongan a ver este material, Señor, que estos temas sean de bendición para su vida, que sean temas que los animen a escudriñar su vida, a analizar su vida, Señor, y a tener una postura en cuanto a los tiempos finales, Señor. Le damos gracias, Padre, por estas lecciones que sin duda alguna son de bendición y para nuestra edificación. Nos ponemos a tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, qué alegría estar con ustedes en este tiempo, y le quitamos la pausa y volvemos a retomar el tema o subtema de el juicio a los pecadores. Tendríamos que leer, hermano, y recomendamos a ustedes la lectura de Mateo capítulo 24 y capítulo 25, donde el Señor, antes de ser arrestado para después ir a la crucifixión, habló de los tiempos futuros, de los tiempos finales, que también se conocen como tiempos apocalípticos. Entonces, le quitamos la pausa y vamos a continuar con este tema de el juicio a los pecadores. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos aquí es: en el día del juicio, Jesús va a separar a las ovejas de los cabritos, es decir, a los justos de los impíos. ¿Cuáles son los dos únicos destinos eternos después del juicio? Y la respuesta, hermanos, la podemos encontrar en Mateo, capítulo 25, versículo 46, que dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y aquí, obviamente, nuestro Señor Jesucristo hace la comparación de las ovejas con los hombres justos y los cabritos con los impíos. Y nos dice, hermanos, una vez más, la Biblia habla de manera muy clara cuáles son los destinos a los cuales irán tanto las ovejas como los cabritos, o tanto los justos como los impíos. Y viendo aquí el versículo 46, hermanos, una vez más echa por tierra aquella postura que dice que la vida va a cesar en el momento de morir. Aquí dice que los impíos van a ir al castigo eterno, mientras que los justos van a obtener vida eterna. Una vez más, la eternidad va a ser tanto para impíos como para justos.
Es interesante saber este punto de acerca de que hay dos destinos, porque pues obviamente hay sectas, ¿no?, que dicen que no existe el infierno, que no existe el cielo, incluso que simplemente vamos a vivir aquí en la tierra, pero con una tierra mejorada. Entonces hay diferentes posturas en ese aspecto, ¿no? Pero la Biblia es muy clara y nos dice que hay dos destinos. Uno es la vida eterna, donde nos vamos a gozar nosotros los cristianos, los hijos de Dios, que en realidad es un destino que todos quisiéramos merecer, todos quisiéramos estar ahí, ¿no? Pero también nos menciona, como decía el pastor Giovanni, este segundo destino, que es un castigo, que dice otra versión, interminable. Recibirán un castigo interminable. Y tengo un comentario aquí que dice que el castigo eterno tiene lugar en el infierno, lugar donde todos los que no quieren arrepentirse recibirán su merecido después de la muerte. Y hay tres palabras mencionadas en ese aspecto. Una es el Seol, que se menciona mucho en el Antiguo Testamento, que quiere decir tumba, donde se depositan los cadáveres, y hay varias referencias bíblicas. El segundo lugar es el Hades, es una palabra griega que significa averno, reino de la muerte. Esta palabra se traduce Seol y se escucha mucho en el Nuevo Testamento, también hay algunas referencias. Y está otro que se llama Gehenna, viene de Valle de Hinnom, lugar cerca de Jerusalén, lugar en el que quemaban niños en sacrificio a los dioses paganos. Este es el lugar del fuego eterno, y también tiene algunas referencias bíblicas, ¿no? Entonces es interesante saber que en realidad sí existe el infierno, y es un lugar donde el castigo va a ser eterno, y pues obviamente no quisiéramos llegar a ese lugar, ¿no? Y es bien interesante, perdón, pastor, es bien interesante también entender, hay mucha gente que dice el infierno no existe, Dios no va a mandar a nadie al infierno, hacen ese tipo de comentarios, de expresiones, pero es interesante darnos cuenta, mientras que leemos el Nuevo Testamento o los Evangelios, que fue precisamente nuestro Señor Jesucristo quien más mencionó o quien más habló acerca del tema del infierno. El hecho de que lo haya dicho, pues queda más que perdón, claro y enfatizado. Sí. Una de las referencias que me gustaría mencionar acerca de esto del infierno, que sí lo subrayé, es Apocalipsis 20:10, que dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es interesante, hermanos, notar de este versículo donde dice: e irán estos al castigo eterno, está hablando de los impíos, y los otros, los justos, a la vida eterna. Ambas palabras en el idioma original significan lo mismo. La misma palabra griega se utiliza en ambos casos. El castigo de los malos es tan eterno como la dicha de los rectos. La eternidad es la misma palabra. Los malos no recibirán ya aquí, hermanos, una segunda oportunidad, ni tampoco serán aniquilados. El castigo de los malos muertos es descrito a lo largo de las Escrituras, como bien decía Yoba. El Señor Jesús habló mucho de eso, en el Antiguo Testamento se habla de eso, y en las lecturas apocalípticas se habla también de eso. Sí. Mateo 25 lo define como fuego eterno, Mateo 3 como fuego que nunca se acaba, Daniel 12 como vergüenza y confusión perpetua, Marcos 9, un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En Lucas 16, un lugar de tormento y llama. En Apocalipsis 14, un lugar de tormento con azufre, donde el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. La que leíamos hoy de Apocalipsis 20, un lago de fuego y azufre, donde los malos son atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora es muy interesante esto, hermanos. Lo que indica el Señor en Mateo 25:46 es que los malos estarán por siempre sujetos a la furia y a la ira de Dios. Sufrirán vergüenza y confusión y serán presa de su conciencia acusadora junto con la ardiente ira de Dios.
a un Dios que ellos van a ser conscientes que ofendieron. Y esto va a ser por toda la eternidad. Todos los que estén ahí, hermanos, conocerán que su castigo es justo y que son los únicos culpables, porque entonces ahí, hermanos, vendrá a su mente y a su conciencia el por qué lo rechacé. Ahí es lo único que van a tener. Estoy aquí por mi culpa. Y entonces, si antes, hermano, el Espíritu Santo no revela esta verdad a muchos, porque muchos piensan, ¿cómo es posible que un Dios santo, un Dios de amor, mande a alguien a un sufrimiento eterno? En ese momento la gente va a reconocer, estoy aquí por mi culpa, yo lo negué, yo lo rechacé, yo no lo quise. Claro. Y eso es justo, ni modo. La iglesia, hermanos, la iglesia en este tiempo no se libra de eso. Leíamos o podemos leer en Mateo capítulo 25, que habla de la separación de cabritos y ovejas, y es a donde termina este versículo. Pero en la Biblia también enseña, hermanos, que en la iglesia están creciendo junto en este tiempo, está creciendo el trigo y la cizaña, y cuando vengan los ángeles a levantar la cosecha, el trigo lo pondrán en un lugar y la cizaña será puesto en otro lugar. ¿De dónde sale este trigo y esta cizaña? De la iglesia. Claro. Entonces, Dios tenga misericordia de nosotros y reaccionemos ahora que tenemos la oportunidad. Cristo es el mejor camino para la vida eterna. Amén. Muy bien. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo es descrito el infierno en los siguientes pasajes? Vamos a aumentarle más a los que acabo de mencionar. ¿Ok? Nada más. El primer pasaje que tenemos aquí es Mateo capítulo 13, versículos 41 y 42, que dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25, 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No pierdan de vista esa explicación del Señor. Marcos 9, versículo 43 dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y Lucas capítulo 16, versículos 23 y 24 dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y también en ese mismo tenor, en segunda a Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Todos estos versículos, hermanos, nos dan una descripción de la realidad del infierno. Y si nos detuviéramos para explicar cada uno de esos, tendríamos que tomar lo que resta del año, nada más para explicar estos versículos. Claro. Pero tenemos más explicaciones. Sí, la siguiente pregunta que tenemos es: ¿quién va a ser castigado en el infierno? Y una vez más tenemos aquí una serie de versículos que nos da o nos amplía la respuesta. En Mateo capítulo 23, versículos 29 al 33, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Tremenda cosa, ¿no? En Mateo capítulo 24, versículos 48 al 51 dice: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos,
Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En el que acaba de leer Yoba, menciona claramente cuál es el lugar de los hipócritas. Sí. Juan capítulo 3 versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos 2, versículo 8 dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ira y enojo para este tipo de personas. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aleluya. Ahí termina, ¿no? Sí, tenemos una serie más. Sí. Sí, la siguiente dice: ¿qué enseñan las siguientes escrituras acerca del temor de Dios? Igual tenemos una serie de escrituras aquí de la Biblia que nos hablan acerca del temor de Dios. La primera es Deuteronomio capítulo 10 versículo 12. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eclesiastés capítulo 12 versículo 13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ajá. Y Hechos 10, versículos 34 al 36, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió el mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Cabe, hermanos, señalar aquí la pregunta que estamos respondiendo o los versículos que estamos haciendo alusión. Es a este comentario o pregunta. ¿Qué enseña la Biblia o qué enseñan los pasajes que acabamos de leer acerca del temor de Dios? Y aunque estamos hablando de tiempos finales, hermanos, del juicio de los incrédulos, cuando mencionamos temor de Dios, no estamos hablando de miedo. Claro. Cierto es, hermanos, que hablar de temas apocalípticos a muchas personas les mueve el tapete y les da miedo. Cierto es que muchas personas cuando hablan del tema de la muerte les da miedo, etcétera, etcétera. Pero cuando está mencionando la Biblia aquí, tanto en Deuteronomio 10, Eclesiastés 12, Hechos capítulo 10, Proverbios, Salmos, cuando menciona el temor de Dios, está mencionando, hermanos, respeto. El temor de Dios significa tener respeto a Dios, significa amar a Dios, significa obedecer a Dios, y todo esto comienza con conocer a Dios. Cuando conocemos a Dios, entonces vienen todas estas reacciones nuestras al Señor. Y entonces aquí podemos entender en Deuteronomio 10 cuando Moisés le pregunta al pueblo: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Está diciéndole, sino que le conozcas, que le respetes, que le obedezcas, que le sigas, que le busques. Eso es lo que implica cuando hablamos del temor de Dios. No estamos hablando, tenle miedo porque viene el tiempo del castigo, viene el tiempo del juicio, tenle miedo. No está hablando de eso. Claro. Está hablando del respeto y del honor que Dios merece. Proverbios dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, el temor de Jehová, que es precisamente lo que implica respetarlo, honrarlo, obedecerlo. Pero repito una vez más, hermanos, todo esto comienza con empezar a conocer.
Eso es lo que implica el temor al Señor. ¿Ok? Tenemos un párrafo más ahí, muy. Sí, dice, la Biblia enseña que Dios es amoroso, tierno y compasivo, pero Él también es santo y justo. Esta es la razón por la que se nos ordena temerle, es decir, tratarlo con reverencia y admiración. No tememos a Dios porque Él sea inconstante o poco fiable. Lejos de ello, Dios siempre va a mostrar misericordia a aquellos que le temen. Lucas capítulo 1, versículo 50, dice, hermanos, y su misericordia es de generación a los que le temen. Es ese mensaje que tenía María a Elizabeth cuando se encontraron las dos señoras embarazadas, ¿verdad? Entonces, hermanos, todas esas lecciones, estas escrituras que leímos, tienen que ver con lo que va a suceder con los impíos, con los que en este tiempo están rechazando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que entendiendo todo esto, hermanos, queremos animarle a usted. Tal vez se encuentre en momentos en los que usted se cansa o se ha desanimado de compartir con otras personas el evangelio. Tal vez porque le han dicho no, tal vez porque le han dado la espalda. Pero debemos de comprender, hermanos, que cuando usted va con el evangelio de Jesucristo y le dice no, a usted no le están haciendo nada, a usted no le están rechazando al Señor que se le está presentando a través de las escrituras. Y usted está cumpliendo con el mandamiento del Señor. Esa persona que le está rechazando a usted, cuando llegue el momento del juicio, no va a tener la excusa de decir, yo nunca escuché, yo nunca supe, yo no me di cuenta, porque el Señor va a abrir el libro en el que se escribió cuando usted le compartió. Así es que no desmaye, no desista. Hermanos, sigamos adelante predicando a Cristo y que el Espíritu Santo convenza a los corazones para que reconozcan a Jesucristo, teman a Dios y se libren de este juicio que es para condenación. ¿Cómo ves, Joel? Excelente. Creo que ya aclaró todo y lo dijo todo bastante bien. Tenemos que vivir, hermanos, como cristianos con un temor reverente, como bien explicaba el pastor. No es tenerle miedo a Dios. El miedo normalmente nos aleja de las cosas a las cuales tenemos miedo, pero un temor reverente, un respeto, un amor, una admiración, normalmente tiende a acercarnos hacia lo que le tenemos un temor reverente, ¿no? Y esa es la intención de tenerle temor a nuestro Dios, hermanos, un temor bien entendido, un temor reverente, como bien decía el pastor, mostrando sabiduría. Siempre he pensado que, como dice la palabra de Dios, hay una correlación entre sabiduría y el temor de Dios. Claro, no se puede separar. Lo dice la palabra, el principio de la sabiduría es. Sí, y entendiendo también que hay promesas para todos aquellos que tienen el temor de Dios, ¿no? Como la promesa de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, hermanos, tengan este temor hacia el Señor, y no hay otra manera de tener este temor reverente al Señor más que conociendo su grandeza y conociendo cada uno de sus atributos. Ahora lo dices bien, Jehová. Este versículo que mencionas está condicionado. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nada más queremos la protección y la defensa del Señor. Claro. Pero está condicionado a ese, como lo leíamos hoy hace ratito, a esa reverencia y esa admiración que debemos tener hacia nuestro Dios. Sí. ¿Cómo ves, Noé? A mí se me venía, ahorita que hablábamos del temor, se me venía el ejemplo, no se compara, ¿no? Pero se me venía el ejemplo a cuando éramos chiquitos, ¿no? Y te decían, ahí viene tu papá y te va a disciplinar. A veces era un miedo, pero cerca de ser el miedo, pues sigues teniéndole respeto y admiración, como mencionábamos ahorita, ¿no? Y a veces pensamos en el lado bonito de Dios, ¿no? Dios es misericordioso y me ama y me va a perdonar y todo ese lado, ¿no? Pero mencionamos también en esta lección que Dios es justo.
Y lo ha mencionado también el pastor muchas veces en el mismo pasaje, ¿no? El Señor es justo y no ama a los pecadores, ¿no? Más bien les va a dar su castigo y lo que merecen, ¿no? A cada uno de ellos. Entonces es interesante entender, como decía Yoba, que el temor debe de ser reverente, no un temor de miedo, no un temor que te hace temblar. Como decía el pastor, no mencionamos la muerte y muchos a veces temblamos, ¿no? Mencionamos la oscuridad y no queremos ni bajar ni al baño porque se nos va a aparecer Chucky o se nos va a aparecer la niña que se aparece en la noche, ¿no? ¿Por qué? Por temor, por miedo. Pero no estamos hablando de ese miedo, estamos hablando de un temor de, oh Señor, te amo y te respeto y sé que eres bueno conmigo, pero también sé que no aceptas ninguna clase de pecado en mi vida, y tratamos de vivir una vida recta en ese temor. En base a ese temor tratamos de vivir una vida recta, de tal manera que a veces se nos escapan las palabras que no debemos. Oh, me equivoqué, Señor, perdóname. En ese momento, esa clase de temor que en el momento tú dices, ay Dios, perdóname. Nosotros tenemos una broma, un dicho, de que cuando se nos sale algo que no debemos decir, decimos, ya te lo apuntó el Señor con Sharpie, la marca de marcadores permanentes. Entonces ahí está escrito en el libro de la vida del Moy, que dijo esta palabra con Sharpie, ¿no? Entonces esa clase de temor, a veces bromeando lo decimos, pero esa clase de temor de decir, Señor, no quiero ofenderte ni con pestañear, ¿no? Ser de esa clase de cuidadosos con nuestra vida cristiana delante del Señor. Y si pudiera definir el temor de Dios de alguna manera, creo que sería: el temor de Dios es estar consciente que estamos delante de la presencia de Dios todo el tiempo. Y eso debería o tendría que ser motivación suficiente para vivir una vida santa y pura delante de los ojos de Dios, entendiendo que nuestro Dios es santo y puro. Teniendo esa conciencia de estar delante de los ojos de Dios siempre, creo que eso nos va a llevar a vivir con este temor. Sí. Ahorita que mencionó eso, yo me acordaba de cómo eran los tiempos del Antiguo Testamento, que el sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo, pues tenía que ir vestido de cierta manera, incluso, y menciona en las características, los calzoncillos tenían que ser de cierta característica, y si no iba vestido y si no iba con una vida recta, como menciona Yoba, pues si ya no sonaba la sonaja del talón, empezaban a jalar la cuerda y lo sacaban muerto. ¿Por qué? Porque no era digno de estar delante de la presencia del Señor. Y ahora estamos delante de la presencia del Señor, pues no seamos tan abusivos, ¿no? De no llevar los calzoncillos, de la gracia de Dios, de no llevar los calzoncillos limpios y como deben de ser. Esperamos, hermanos, con todo nuestro corazón que hayan aprendido algo de esta lección del juicio de los no creyentes, del juicio de los impíos, de los incrédulos, que pueda encontrar usted una manera de aplicarlo a su vida, y también, hermanos, que reflexione cómo usted en su diario vivir demuestra esto que tanto hemos mencionado al final, el temor a Dios. Analice su vida, analice su manera de hablar y su manera de ser, para poder demostrar que en realidad en nuestro diario vivir está el temor del Señor. Vamos a orar, hermanos. Dios, te agradecemos en este momento la bendición, Señor, de estar aquí con nuestros hermanos. Y oramos en el nombre de Jesucristo que tú hables a nuestra vida a través de tu palabra que hemos leído en este momento, Señor. Rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón y que si nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, sabemos que no nos toca este juicio, pero definitivamente tenemos gente que amamos, que probablemente se encuentra en este lugar y no queremos que estén ahí. Por lo tanto, te pedimos que nos des la gracia, el valor y la fuerza para compartirles del amor de Jesucristo, que puede librar a la gente del juicio final, del juicio de condenación eterna. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, y permítanos vivir la vida que solamente a ti te agrada y para honra y gloria de tu nombre. Y danos la oportunidad, Señor, de compartir cada vez que podamos con alguien del Evangelio glorioso de Jesucristo, que es el único que nos puede asegurar el camino a la vida eterna. Gracias por este tiempo, Señor, y ponemos a cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo y oyendo en tus manos. Rogamos sanidad, rogamos bendición, rogamos provisión, rogamos unidad y armonía, rogamos el perdón de Dios y rogamos, Señor, que tú te muestres a cada uno de nosotros
cada día en tu amor, bondad y en tu misericordia. Padre, te agradecemos la bendición de tu palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tenemos, hermanos, un tema más de la vida eterna, de los tiempos finales, que tiene algunos comentarios amplios. Tal vez tardemos unas 2 o 3 semanas en el siguiente tema para dar finalmente por concluido el tema principal, que es del pecado al servicio y a la vida eterna. Entonces, si el Señor nos presta vida y salud, hermanos, aquí nos encontramos la próxima semana con la ayuda y la bendición del Señor. Mientras tanto, amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Que nuestro buen Dios continúe bendiciéndonos. Dios les bendiga.